Y bueno, ahora la quiero presentar entonces a Cecilia Lamonte, el crimen de un chico de 13 años dentro del colegio de la ciudad de San Cristóbal, a unos 180 kilómetros de acá, de nuestra ciudad. Bueno, creo que esto enciende un poco las alarmas de lo que es la problemática de salud mental y lo que sería una situación de multifactores que creo que atraviesan hoy a nuestra juventud y a la sociedad en general, que termina en la consecuencia de producto de estas situaciones, ¿no? La escena es difícil de asimilar. Un adolescente de 15 años entra armado a su escuela y dispara contra sus compañeros. Un chico de 13 años muere, otro resulta herido, y todo ocurre en minutos en un patio escolar mientras se preparaban para iniciar la jornada. El hecho ocurrido este lunes pasado, en la escuela, como dije recién, Mariano Moreno de San Cristóbal, no solo genera una conmoción por la violencia, sino por la pregunta de cómo se llega a esto, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Que es terrible. Bueno, entonces vamos a hacerle algunas preguntas y la queremos escuchar a Cecilia Lamonte, que es psicóloga forense. ¿Y está Cecilia? Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy acá. Ahí te vemos. ¿Cómo andas, Cecilia? Muy bien, muchísimas gracias por convocarme. Bueno. La verdad que es un tema bastante complejo el que tenemos que hablar hoy. Ajá. Bueno, encantada de tenerte acá con nosotras, y bueno, nos encanta escucharte, que nos cuentes un poco, bajo esto, cuál es tu análisis, qué te parece, cuál es por qué podría verse llegar por qué se produjo, cuál es tu conclusión, más allá de que entendemos de que es una problemática que tiene un montón de aristas, sociales, educativas, de juventud, de salud mental, de la estructura, bueno, no me sale la palabra. Multifactorial, exactamente, tal como decís. Vos sabés que, yo estoy en Buenos Aires, trabajo mucho en los medios, y a la media hora que había sucedido esto, me estaban llamando de uno de los canales para comentarme. De hecho, estaba en la ayuno. Yo lo que primero que pensé fue, ¿cómo se viralizan las noticias hoy en día? ¿Cómo es la capacidad, ¿no?, de las redes y todo eso, pensarlo para bien y para mal? A raíz de ahí, que es lo primero con lo que se toma contacto, yo trabajé 18 años con adolescentes en conflicto con la ley penal. Trabajé en institutos de menores, coordinando programas por todos los sistemas de responsabilidad penal juvenil, y es una estructura que, digamos, que la he conocido bastante de cerca. Y creo que ahí es la parte más preocupante, ¿no? Porque el primer impacto que tuvimos fue justamente de que estamos hablando de un tirador, de un psicópata, de un asesino. No es tan así. O sea, yo sé que para el enojo de las familias, para todo lo que se ve a nivel social, lo primero que se piensa es desde el lugar de lo antisocial o la psicopatía. Pero acá hay un montón de situaciones. A ver, el ser humano, y sobre todo los chicos digo por la edad que tenía este adolescente, son 15 años, necesitan de una contención de un sistema. Claramente un sistema que acá falló desde todos los lugares. Falló el sistema familiar, falló el sistema salud, falló el sistema educativo. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque pudo haber fallado una de las partes, y por ejemplo estaba inserto en una familia disfuncional, una familia que tenía muchos problemas, tanto la madre como el padre, que hacía también rato que no tenía una buena comunicación con su hijo. Pero deberían funcionar las otras patas. ¿Cuáles son las otras patas? Bueno, el sistema educativo, el sistema de salud. Si este chico estaba bajo un tratamiento, ¿estaba bien diagnosticado realmente? Y todo esto me hace pensar, me lleva incluso al 97 con el primer caso. Después en el 2004 estuvo el caso de Carmen de Patagones, que fue el que más nos impactó a todos. Y decir, en estos años habrán existido 5 casos de resonancia. ¿Qué hicimos como sociedad? Como para que no siga pasando, como para que cada tanto volvamos a tener un hecho como este. En Santa Fe, en un lugar, en una localidad de 17.000 habitantes, sí, donde seguramente cuando esto fue noticia, más de uno sería que, o sea, están cerca de ustedes, deben ser vecinos, diría, bueno, a ver, no, pero yo conocía a la familia, yo conocí a la madre, yo conocí al padre, yo conocí al chico, pero ¿cómo puede ser? O sea, justamente algo que no se pudo ver venir, algo que no se pudo detectar. Y ahí creo que lo que pasó fue que fallamos como sociedad, falló el sistema
Pero falló el sistema, vuelvo, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema familia. Decime, no, las señales. ¿Fueron para vos las señales de alerta que deberían haber percibido tanto la familia, el colegio? Porque esto no sale de un momento para otro. Por más que el chico no se sabe, pero una de las teorías es que haya tenido un brote psicótico producto de una esquizofrenia. Pero los brotes van dando señales, no es de golpe. Normalmente la gente que está en salud mental siempre comenta que brote se le llama porque justamente en los cambios de estación es que se producen con mayor visibilidad o se producen a estas... Sí, el brote es el momento en el cual lo ves, pero el brote no empieza en el momento que el chico toma el arma y sale a matar. Claro. Fijémonos algo, acá no había un objetivo claro, el objetivo era todo, y cuando es todo no es nada. Entonces, acá Bien. El objetivo de este chico era salir a matar a toda la escuela no es nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar muchas veces con estos chicos cuando estamos hablando de una hebefrenia por la edad, ¿no? Se llama hebefrenia cuando son adolescentes. Perdón, ¿cómo se llama? Te pregunto. Hebefrenia. Hebefrenia, bien. Hebefrenia, sí. Entonces, son chicos que en realidad vienen dando un montón de señales, tenemos un montón de red flags que seguramente se pasan por alto por esto que naturalizamos. ¿Qué es lo que naturalizamos? Es adolescente. Está aislado, es adolescente. Ay, mirá lo que dice, es adolescente. Toca en, es adolescente. Y no, ahí está el gran error, que empezamos a no mirar lo que hay que mirar, y vuelvo, en todos los sistemas. En el ámbito de salud, este chico estaba bajo un tratamiento. Este brote no es un brote que el día que le agarra el arma y va a la escuela se brotó. Es un brote donde viene una construcción de ideas, donde estas ideas le vienen diciendo, bueno, sos vos o son ellos, tenés que salir a matar, tenés que salir a actuar. O sea, es una construcción que se viene dando hasta que se lleva al acto. Cuando se lleva al acto, y acá viene la otra parte que preocupa un montón y que yo no dejé de, no sé, esta creo que es la nota número 12 que vengo hablando y dando en función a esto en todo el país estuve hablando, y cada vez que hablo, a ver, también las preguntas me ayudan a repensar y que va pasando el tiempo y se escucha un poco más y se ven más información, aparece información de otros chats que han tenido este chico. Entonces digo, no es que no hubo señales, es que no las pudimos ver. No se pudo evaluar. ¿Qué es lo que...? Yo trabajo con evaluación constantemente. De hecho, para trabajar en el ámbito pericial, en el ámbito judicial, tenés que poder evaluar y diagnosticar permanentemente. Porque si no, a ver, tenés una responsabilidad muy grande. No puedes ir a más o menos lo que me parece, más o menos según la entrevista lo que me dice. Entonces, el gran problema fue la falta de una buena evaluación, de un buen psicodiagnóstico, de un tratamiento. Se llegó tarde, llegamos tarde. Sí. Claro. Sí, podría haber sido mucho peor. Igual ya lo que fue es absolutamente trágico. Y vos hablabas un poco de que existía una familia disfuncional. Yo no sé con quién vivía el chiquito, si los padres estaban juntos, separados, pero estaban separados. A ver, esto es lo que se sabe. Fui sabiendo a lo largo de escuchar en los medios y los padres estaban separados, el padre había tenido un largo historial de consumo. El tema de las adicciones es muy complejo, porque el adicto lamentablemente termina aislándose de su familia, de su hijo, en este caso de su hijo. Claramente no puede con él mismo, menos va a poder con un hijo. Entonces termina siendo una dinámica muy compleja. Yo entiendo que a raíz de también un poco esto, de toda esta disfunción de la familia, donde él no encontraba un lugar, no lleva un lugar donde lo miran, donde lo escuchan, donde puede ir a decir, y donde iba y contaba era en una red social. Él estaba en una red social donde contaba que él iba a ir a matar, que nadie se imaginaba lo que pasaba, que él desde los 10 años tenía ideas de suicidio, desde los 10 años se quería matar. Entonces acá es otro gran problema, que lo fui diciendo en cada lugar donde estuve. Este chico, tenemos ahora, más allá que tenga que cumplir una pena, tenemos que tener cuidado también de que no termine en un suicidio. Sí. Porque el brote, una vez, cuando está en brote, está en su máxima expresión, está como en el grito. Pero cuando baja esa adrenalina, lo que entra es una depresión severa. Sí. Y en esa depresión severa está el peligro que este chico pueda terminar en un suicidio. Sí, ahora está internado en el Hospital Alasia, que es un hospital de acá de Santa Fe, con todo el equipo de salud mental.
Está bien. Él y la madre están los dos internados, pero sobre todo para control, Sí. para contención contener. y para que no vaya a tomar una medida más drástica como lo que vos estás diciendo. Exactamente, pero a ver, pero porque funciona así, y lamentablemente, a ver, la única forma es evaluación, psicodiagnóstico y tratamiento. Sí. Y ayudar, acompañar, y hoy por hoy esa mamá que va a tener que acompañar y estar más o menos 24/7 para ese hijo. Sí. Que es una realidad, o sea, cualquier cosa que incluso va a tener que quedar en un 10º plano, porque hoy está en juego que ese chico no termine en suicidio. Sí, además, yo no sé si ellos van a poder volver a San Cristóbal, de donde ellos son, con la conmoción social que hay, la comunidad es chica, van a tomar represalias, no sé si van a poder ni siquiera volver a Sí, su porque casa. por ahí la gente no entiende que exacto. esto es multifactorial y que tiene que ver con un problema de salud. Por ahí la gente evalúa solamente el final o la consecuencia de todo esto. Porque además ¿no? todos lo quieren presos, pero bueno, la ley, si bien se reformó, la ley penal es inimputable porque la ley entra en vigencia en septiembre, porque tiene 180 días desde que se publicó, que fue en marzo. Así que hoy es inimputable porque la edad es un requisito excluyente. Bueno, pero si está con problemas de salud también debería ser. ¿Cómo? Perdón, por más que sea inimputable. A ver, acá tenemos un gran tema, ¿no? Un temón. ¿Qué pasa? Va más allá de la ley. A ver, y lo digo de haber trabajado desde adentro años. El problema justamente son las fallas del sistema. Porque si un chico con estas características hoy lo pones en un instituto de menores, yo te puedo asegurar que no existe un instituto de menores en todo lo que es provincia de Buenos Aires y provincias en general de lo que es la nación, preparado, apto para contener esta problemática. Claro. Este chico hoy tiene que estar bajo una custodia de salud. Claro, Obviamente, va a tener que cumplir una pena porque cometió un delito, pero va a tener que cumplir la pena en la medida que esté estabilizado. Hoy un chico desestabilizado, no podemos hablar de ninguna medida en función a una responsabilidad penal, pero no porque es inimputable, sino porque su salud psíquica no lo habilita. No, pero además, pero legalmente, digamos, hoy es inimputable porque no lo van a condenar, no va a tener una pena como un homicidio doloso como un adulto. Él no va a ser condenado y va a tener que cumplir una pena. Va a estar bajo tratamiento de acuerdo a lo que determine el juez, como vos decís, o en un lugar de menores, o en un tratamiento psiquiátrico, o en un reformatorio, no sé dónde determinará la justicia, pero no va a tener una pena como un adulto, no va a tener de 8 a 25 años, eso no va a suceder. Pero esa pena tampoco la tienen los de 16, ¿eh? No. O sea, el menor tiene un sistema de juzgamiento y medidas que son distintas a los adultos. Pero decime, si eso se confirma que fue un brote, que es un chico con esquizofrenia y demás, porque estaba todavía... Incluso se decía que había como algo de bullying que le hacían. Bueno, eso pero también eso se estaba aparte, diciendo, ¿no? puede haber... Pero también disparó, hizo un disparador en esa esquizofrenia. Yo no creo. El tema de bullying, que es lo que dicen ustedes, existió, como existió también en muchos casos que terminamos viendo que podrían terminar en masacre y gracias a Dios no terminan todos igual. Pero más allá de un disparador, es esto donde a ellos los ponen en una situación de tengo que terminar con esto. Y terminar con esto es terminar con ellos. Son ellos o yo. Claro. Entonces, decime una cosa, esta red donde él se conectaba y que, bueno, se encontraron algunos mensajes y demás, ¿qué sabés y cómo ves que puede influir en relación a esta decisión? Si tiene que ver con eso o... Bueno, como que lo indujeron, decís vos, a terminar. Por eso, por un lado dicen la imputabilidad tiene que ver no solamente porque es menor, sino porque tiene una esquizofrenia, que es una enfermedad psiquiátrica que hace percibir una realidad inexistente. Sí, tienen otra percepción de la realidad, diferente. Es parte de la patología del esquizo, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, a lo mejor en momentos, no a lo mejor que estaba con este brote o bien medicado, regulado, él tenía contacto con este grupo. ¿Es así, Cecilia? ¿Qué sabes de eso? Tenía contacto con una red, no difundieron el nombre de la red, no se sabe demasiado. Yo calculo que por una cuestión de resguardo también, incluso de no difundir para otros menores. Claro. O para otras poblaciones. Entonces, lo que se sabe y lo que te puedo decir desde mi experiencia, desde mi formación como psicólogo clínico forense, es que, a ver, el ser humano tiene
diferentes áreas. Un área es el área genética, biológica, hereditaria, que ahí hay un 40-50% y en este caso quizás hasta un 60-70% en función a su enfermedad. Y por otro lado es el contexto, pero el contexto no determina, el contexto en todo caso influye, pero no es determinante. ¿Qué quiero decir con esto? Viste que las madres muchas veces dicen, no, el problema es la mala junta, el problema es el otro, es la mala junta. Ojo, no tiene que ver siempre con el contexto no determina. Lo que determina es la estructura de personalidad, y lo que acá no teníamos era un diagnóstico de esa estructura de personalidad de base. Entonces, sobre eso era imposible actuar y prevenir, porque no había información. Claro. 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 ¿Y el colegio estaba al tanto de la patología de este nene, el tratamiento que estaba siguiendo bajo esta situación de que había tenido algunos episodios de bullying, digamos? Uh-huh. El colegio siguió este tema, lo vio, sabía, estaba consciente, hubo alguna queja de los padres, hubo algún profesor que haya podido percibir y bajo esta circunstancia estar enterado que este chiquito tenía esta patología, o el colegio, o sea, no el tenía colegio, ni idea. Hasta donde escuché, el colegio no estaba informado en su totalidad, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que el psicólogo, el profesional tratante, tampoco había dado mucha luz sobre cuál era su realidad y el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando también? Y yo creo que también es una cuestión de no culpabilizar. Yo siempre hablo de que no hay culpables, hay responsables en cualquier acción. Sí, sí. Entonces, el colegio, por ahí lo que pasó con los docentes, o lo que pasa habitualmente, es que no tienen la formación, no tienen la capacitación adecuada para detectar, para saber realmente cuáles son las red flags. O sea, son docentes, no son psicólogos, y tampoco podemos esperar de ellos que sean psicólogos o psiquiatras. Simplemente necesitaríamos armar algún tipo de programa, sobre todo por cómo se viene dando hoy por hoy el incremento de la violencia en adolescentes, en niños y adolescentes, y que estén preparados como para apretar algún protocolo, para activar algún protocolo, y que sean derivados a profesionales, pero no solamente el gabinete, porque a veces el gabinete hay un psicopedagogo que tampoco tiene las herramientas necesarias. O sea, que frente a determinados indicadores, determinadas red flags, el docente esté capacitado para activar un protocolo. Más allá de la familia, o sea, que determinados indicadores ya le den la señal de que pueda hacerlo. Entonces, para eso necesita una capacitación, algo que no existe. Mira, ayer me llamaron de Santa Fe, justamente estuve hablando con varias radios de Santa Fe y programas, y me estaban hablando acerca de qué posibilidades había de que vaya a capacitar a docentes, a profesionales, incluso a policía. Yo voy por todo el país, de hecho trabajo también en el exterior mucho, y viajo muchísimo. Ahora, en una semana voy a estar en Gualeguaychú dando charlas para abogados, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, a ver, llevar herramientas al otro, porque nadie tiene por qué saber. Yo soy la primera en decir, yo soy ignorante en un montón de cosas. Por eso trabajo de manera multidisciplinaria, porque necesito la mirada el trabajador social va a tener una mirada, el docente otra, el psiquiatra otra. Entonces, entre todos vamos a construir qué es lo mejor. Sí. El problema está cuando se cierra. Entonces, cada uno queda en su mundo y después pasan estas graves desgracias que no las esperamos, que no las vemos venir, pero que tampoco las supimos detectar a tiempo. Claro. Exacto. Mira, Cecilia, la verdad que fuiste tan clara, tan precisa, tan práctica que bueno... Ya lo tiene aceitadísimo. No, pero el tema es que se necesitan de estas voces que hagan concientizar, y sobre todo el sistema educativo que necesita claramente una formación en este sentido. El docente hoy tiene una responsabilidad mayor que en otras épocas. Porque sí, contenciones, un montón. Hay problemas de todo tipo, de consumo problemático, de angustia, de depresión, de ansiedad, que nos atraviesa socialmente, digamos, ¿no? Y creo que los docentes hoy, que encima trabajan bajo circunstancias que todos conocemos, sin recursos, como pueden, sosteniendo su propia familia y con sus propios problemas. Pero bueno, nada, el sistema educativo en este momento tiene que estar a la altura, sobre todo un país que en un momento fue orgullo de su formación y demás, entonces deberíamos picar en punta, porque tenemos profesionales maravillosos como Cecilia, digamos, y muchos otros que pueden hacer tomar conciencia de esta multifactorialidad
multifactoriedad de situaciones y de problemas que tienen que estar al tanto, al menos de la dirección de los colegios. No, ni hablar. ¿Entendés? Los directivos tienen la obligación de tener esta formación y a su vez llevarlo a cada uno de los docentes de acuerdo a lo que vayan detectando de todos los días. Este chiquito tenía problemas de bullying. Cuando hay un problema de bullying, el resto de los compañeros son los primeros que detectan alguna situación en el chiquito. ¿Entendés? No creo que le hagan bullying desde hace un año. Y si esto estaba filmado, porque inclusive hubo algunos videos, bueno, esto tiene que haber salido por alguna red. Tienen que generarse diálogos en la misma aula entre los docentes y a los alumnos para que los chicos se sientan cómodos de poder explicar y verbalizar estas cosas. Incluso los docentes hacen medidas. los docentes hacen tantas reuniones plenarias que realmente cuando pero hagan... ese es otro tema. Pero es una situación, una problemática que la tienen que tratar el siempre. El diálogo es entre docentes y alumnos. No, ni hablar. No entre docentes y docentes para pero explicar. Es que entre docentes y docentes se tienen que poner de acuerdo una problemática que tienen que sacarla para adelante, porque esto tiene que ser una bajada de la dirección. ¿Cuántos años hace, Mariela, que hablamos de bullying nosotros? ¿Cuánto? Desde que arrancamos, siempre. Es lo que pasa, perdón que las interrumpa, ¿saben? Lo que pasa que lamentablemente se lleva a cabo, se llevan a cabo talleres de convivencia, donde no se habla no se aborda la temática con la seriedad que debería abordarse, no se aborda desde las posibles consecuencias, no se aborda con las dimensiones que debe abordarse, ni con los profesionales que estén especializados. Entonces, a ver, es incompleto, es un como sí. Y si lo hacemos así, a ver, de los chicos, ¿qué podemos esperar? De hablemos sin saber. Sí, totalmente. No, incluso hablemos sin saber. Hoy escuchaba un médico en una radio que hablaba sobre cómo es la evolución, ¿no es cierto?, del cerebro del niño, en el cual en esta edad, y un chico con una problemática diferente, cómo es ese desarrollo, que no tiene miedo, que él agarró un arma y no tiene ese freno que a lo mejor cuando el niño crece y avanza en edad, ese freno lo empezás a tener. A esta edad el chico... Y voy a agregarte otra cosa. Que tiene que ver con lo cultural. Pensemos, ese chico en ese contexto rural estaría acostumbrado incluso al haber tenido en algún momento manejo de un aire comprimido. O sea, conozco muy de cerca lo que es el campo, y realmente no es que un adolescente se va a asustar con una escopeta y no va a saber manejarla y la lleva temblando. O sea, también hay que, por eso hablo de lo contextual, por eso hablo de la preparación, por eso hablo que no es lo mismo cuando vamos a trabajar con chicos de Capital Federal que con los chicos del Gran Buenos Aires, con los chicos de lugares más vulnerables, no sé, como pueden ser los lugares bajos, las villas, las provincias, los lugares rurales. Hay que saber cuál es la población con la que estamos contexto, seguro. Es el contexto que los atraviesa, exactamente. Sí, totalmente. Es decir, te quiero contar algo que recién lo nombró María Sara y me hizo acordar. Nosotros hace más o menos 10 años hicimos para el Día del Niño un programa en la radio donde trajimos... nosotros teníamos en ese momento nuestros chicos que tenían 10 años, una cosa así, ya ni me acuerdo. No, hace más. O un poquito más, no sé, 12, ponerle 10. Entre 15 y 10. No, eran más chiquitos. Más chicos, más 12. Más chiquitos, estaban recién, no estaban en secundaria. Sí. Entonces, los trajimos a los chicos. Y entonces hace como 12, 13 años. Tenían 9 los chicos. Tenían 9 años, bueno, 15 años ahora. Bueno, nosotros hace muchos años que hacemos este programa. Y lo que te quiero contar en definitiva, más allá de la fecha, que sería secundario, no importa, es que cuando vinieron todos estos chiquitos acá y empezamos a hablar de bullying, porque el tema era Día del Niño, y hablaron todos sobre bullying, y estaba la psicóloga del colegio sentada acá, más todos nosotros, más todos los chicos. En un momento se empezó a hablar de tal manera que una de las nenas se desbordó, empezó a llorar, empezó el otro. No, ¿sabes lo que fue? Fue una catarsis. Y esto te estoy hablando hace 15 años, ¿me entendés? Entonces, bueno, nada, ¿viste? Cuando... No, hizo el recordatorio, pero bueno, siempre viene bien recordar esto, porque es así, el bullying creo que no más bullying. Bueno, nada, pero yo sé que esto no tiene que ver con, bueno, puede haber sido uno de los factores,
pero que no fue determinante, o no, bueno, capaz que no fue el factor determinante, pero fue, bueno. fue un factor más, pero tampoco hay que menospreciar el factor, así que está muy bueno lo que trajiste y lo que comentaste. Bueno, Sí. Cecilia, sos un amor, gracias por habernos un poco mostrado, graficado a nosotras del tema de esta realidad. Bueno, te vamos a convocar seguramente, ojalá que no sea para este tipo de temas, pero sí en las cuestiones de concientización y demás que son tan necesarias. Chicas, lo que necesiten estoy a disposición. Agradezco muchísimo y le quiero mandar un beso muy, muy grande a Enzo, que es mi sobri de 3 años y medio, que lo adoro y está pegadito mirándome. Ah, mi amor. Bueno, Un beso. un beso enorme a Enzo Gracias. de todas, ¿eh? Bueno, nos vemos, chicas. Bueno, gracias, Gracias, Cecilia. Gracias. Bueno, hablamos con Cecilia Albamonte, psicóloga forense. Muchísimas gracias, la verdad que estuvo muy clara y nos vino bien a todos nosotros. Y bueno, vamos a hacer un cortecito, Nacho, de un minutito, ¿eh? Nos vamos, es un minuto. No se vayan.